Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Omar Mendoza no era un hombre que se comunicara a gran volumen. Lo había aprendido desde temprano, primero de un padre que regresó de su propio servicio militar con un hermetismo particular que nunca lo abandonó, y luego de una carrera militar que refinó ese rasgo hasta la precisión. Las palabras medidas impactan más que los gritos. Tenía 31 años, era sargento primero en el ejército mexicano con 2 despliegues a sus espaldas y un tercero preparándose en la recámara, cuando su esposa de 8 años se sentó frente a la mesa de la cocina y le dijo que no podía más. Había conocido a alguien. Su nombre era Arturo Navarro. Trabajaba en finanzas en Monterrey y usaba el tipo de zapatos que requerían una explicación, además de que nunca se le había pedido que hiciera algo que le costara un esfuerzo real. Carolina lo había conocido en un evento organizado por su madre, quien había estado tramando una salida discreta de este matrimonio durante casi 4 años. Omar asintió una vez. Preguntó por Celeste. Carolina dijo que los tribunales lo resolverían. Y así fue. La custodia principal de Celeste, Ana Mendoza, de 9 años, quien tenía los ojos oscuros y serenos de su padre, y su particular cualidad de observar la habitación en lugar de actuar para ella, le fue otorgada a su madre. Las visitas de Omar eran generosas en el papel, pero estaban sujetas a las limitaciones operativas de ser un soldado. Tomaba todos los fines de semana que el horario le permitía. Asistía a todos los eventos escolares siempre que estuviera en el país. Llamaba todos los domingos a las 7, y si estaba desplegado y no podía llamar, escribía cartas que Celeste guardaba en una caja de zapatos debajo de su cama, ordenadas por el matasellos. A Gloria Ríos nunca le había caído bien Omar Mendoza. Ni cuando Carolina lo llevó a casa por primera vez, ni cuando le propuso matrimonio, ni en la boda, ni después. Era demasiado reservado, demasiado ordinario, demasiado carente de ese tipo particular de ambición que se anuncia a los 4 vientos en las cenas formales. Conducía una camioneta de hace 10 años. Creía que los manteles eran solo para los días festivos. Cuando Gloria hacía comentarios incisivos sobre la naturaleza de las carreras militares, Omar tenía una forma específica de no reaccionar que a ella le resultaba más insultante que una discusión. Después del divorcio, el desagrado se cuajó en algo que requería un nombre más deliberado. Gloria había visto a su hija reconstruir su vida con Arturo Navarro, el tipo de hombre adecuado por fin. Y la única intrusión persistente del capítulo anterior era la niña que se parecía tan completa, obstinada y sin remordimientos a Omar Mendoza, que a veces Gloria sentía que la habitación se encogía cuando Celeste entraba en ella. Se lo había dicho a Carolina en privado en varias ocasiones. Carolina no había dicho nada útil al respecto. Ese era el problema con Carolina, tenía muchas opiniones y muy poco carácter cuando se trataba de actuar en consecuencia, especialmente cuando la alternativa era estar en desacuerdo con su madre. Omar partió para su tercer despliegue en octubre. Celeste tenía 16 años. Él había hablado con ella la semana antes de irse, y ella había estado callada, de esa forma en que a veces lo estaba cuando algo daba vueltas en el fondo de su mente, algo que aún no estaba lista para sacar a la superficie. Él lo había notado y no la presionó. Era su hija, respetaba su proceso. Estaba a 11,000 kilómetros de distancia cuando llegó diciembre. Celeste empacó una maleta para Navidad. Envolvió los regalos que había comprado, algo para su madre, algo para el hermano menor de Arturo que estaría de visita, y algo pequeño y deliberado para Gloria, porque la habían criado para intentarlo incluso cuando el esfuerzo no era correspondido. Tomó el camión para cruzar la ciudad, 42 minutos bajo la grisácea luz invernal, y caminó las 4 cuadras hasta la casa de su madre con la maleta rodando detrás de ella. Gloria abrió la puerta. Miró a Celeste como siempre lo hacía, con ese inventario calculador, analizando la mandíbula, los ojos y la postura de los hombros. Y luego dijo que Celeste no entraría este año. Lo dijo con calma, como alguien que habla del clima. Dijo que Celeste se parecía demasiado a su padre y que eso alteraba a la familia. Y que, con todos reunidos, no era un buen momento. Celeste dijo, ¿qué? Gloria lo repitió sin cambiar una sola palabra. Celeste miró más allá de ella. Su madre estaba parada en el pasillo, a medias entre la sala y el umbral de la puerta, usando un suéter navideño nuevo.
Carolina miró a su hija con una expresión que Celeste pasaría años intentando identificar correctamente. No era exactamente culpa, no era exactamente crueldad, era algo más parecido a la vergüenza pasiva de una persona que había decidido que la incomodidad de defender a alguien no valía el precio doméstico. No dijo nada. No dio un paso adelante. Se quedó en el pasillo y dejó que la puerta se cerrara. Celeste se quedó en el porche. La temperatura era de -1 grado centígrado. Tenía 240 pesos en el bolsillo de su chamarra, una tarjeta para el transporte, una maleta y un teléfono que pensó en sacar para llamar a alguien, antes de comprender que no había a quien llamar. Su padre estaba en el extranjero. Sus amigos de la escuela estaban con sus familias. Se quedó en el porche y respiró el aire frío de forma lenta y pausada, de la manera deliberada que le había enseñado Omar. Y luego tomó su maleta y empezó a caminar. La parroquia estaba a 3 cuadras de la casa de su madre, una congregación de tamaño mediano con un letrero de madera que necesitaba pintura y un nacimiento en el jardín por el que Celeste había pasado cada Navidad desde que tenía memoria. La puerta lateral estaba sin llave. La empujó y se encontró en la parte trasera de una misa que ya había comenzado. Todas las bancas estaban llenas excepto la última. Se sentó. Puso la maleta a su lado, entrelazó las manos y fijó la mirada en la distancia, donde un coro cantaba con más sinceridad que precisión técnica, las veladoras a lo largo de las paredes ardían de manera constante, y el aire olía a madera, cera y a viejos himnarios. Hacía calor. Se concentró en ese calor. No escuchó a la mujer sentarse a su lado. Se dio cuenta de su presencia de la misma manera en que notas algo que ha estado ahí el tiempo suficiente para ganarse su lugar de manera silenciosa. La mujer tenía unos 50 y tantos años, con hilos grises naturales entrelazados en su cabello oscuro y el tipo de rostro que había acumulado sus expresiones honestamente, tras décadas de estar presente en situaciones difíciles. Se sentó con las manos entrelazadas en el regazo y miró hacia el altar, y en ningún momento se volvió para examinar a Celeste, ni le preguntó qué le pasaba, ni hizo comentarios sobre la maleta. Después de varios minutos, se inclinó y puso su mano sobre la de Celeste. No dijo nada. Solo la sostuvo. Se quedaron así durante el resto de la ceremonia, durante el himno final, la bendición y mientras apagaban lentamente las veladoras. Y cuando la congregación comenzó a dispersarse y el aire frío se coló por las puertas principales abiertas, la mujer se volvió hacia Celeste y le dijo que tenía un estofado de res en el horno desde el mediodía y más pay del que una sola persona debería intentar comer. Y le preguntó si le gustaría acompañarla a cenar. Su nombre era Liliana Flores. Había sido consejera escolar durante 26 años antes de jubilarse. Había enviudado 3 años atrás. Su esposo, un hombre tranquilo llamado Raúl que amaba específicamente a ese coro, había fallecido de un ataque cardíaco sin previo aviso. Ella iba a esa iglesia en Nochebuena porque hacía que la habitación se sintiera menos vacía. No tenía hijos. Tenía una casa grande y amarilla, un gato naranja llamado Güero, y la autosuficiencia particular de alguien que había construido una vida lo suficientemente sólida como para soportar las tormentas sin necesidad de que la sostuvieran. Había mirado a una chica en la última banca con una maleta a su lado y había hecho los cálculos rápida y totalmente correctos. No pidió los detalles. Simplemente abrió la puerta. La casa amarilla estaba a 12 minutos. Tenía un porche techado con un columpio y una colección de campanas de viento que sonaban incluso en el frío. Al gato Güero le impresionó monumentalmente poco la llegada de una invitada y lo expresó sentándose en el centro exacto de la cocina, rehusándose a moverse. El estofado estaba extraordinario. Había 2 pays, uno de nuez y otro de manzana, y Liliana puso ambos sobre la mesa y le dijo a Celeste que comiera lo que quisiera, porque en Nochebuena no había reglas para el pay. Hablaron durante 3 horas. Celeste le habló de Omar, del despliegue militar, de las cartas, de las llamadas de los domingos, y de la forma en que su padre podía comunicar párrafos enteros con una sola mirada. Liliana escuchó de la manera en que había escuchado a miles de estudiantes a lo largo de su carrera, prestando total atención, sin preparar su próxima oración mientras la otra persona aún hablaba. En un momento dijo, suena como un hombre que sabe lo que importa. Celeste lo pensó un instante y respondió, sí, lo sabe. A las 10 de la noche, sin ceremonias ni comentarios, Liliana preparó la recámara de invitados.
Celeste durmió entre sábanas limpias debajo de un cobertor pesado, mientras Güero se sentaba en el umbral de la puerta, tolerando filosóficamente la intrusión. La casa olía a cedro, a masa de pe y a algo que finalmente comprendió que era, simplemente, el olor de un hogar que había sido habitado adecuadamente. Llamó a su padre a la mañana siguiente. Le dijo que estaba bien. Dijo que había tenido una linda cena de Navidad en casa de una vecina. Omar había conseguido 12 minutos en el teléfono satelital gracias a un favor que le debía su sargento de comunicaciones. Pasó 3 de esos minutos escuchando a su hija fingir cuidadosamente que estaba bien, lo cual reconoció con la misma precisión instintiva que usaba para leer cualquier situación para la que había sido entrenado. Hizo preguntas específicas en un orden específico, hasta que Celeste, quien por naturaleza era enteramente hija suya, le dijo la verdad. Él se quedó muy callado al otro lado de la línea durante un largo momento. Dijo, ¿estás a salvo? Ella respondió, sí. Él dijo, bien. Estaré en casa en 4 meses. Hasta entonces, come todo el pey que quieras. Ella se rió. Él había calculado esa reacción y la guardó cuidadosamente, de la misma manera que guardaba cada prueba de que ella iba a estar bien. Cuando colgó, se sentó afuera de su barraca a -8 grados centígrados en la oscuridad, y pensó en Gloria Ríos con el enfoque controlado de un hombre que sabía exactamente lo que sentía y que había decidido que ese sentimiento solo era útil como combustible, no como un plan. Pensó en Carolina, parada en el pasillo con un suéter navideño mientras la puerta se cerraba ante su hija. Le dio vueltas a ambas imágenes en su mente hasta que supo exactamente lo que pretendía hacer. Y luego lo archivó hasta que estuviera de vuelta en territorio mexicano. No era un hombre imprudente. Había pasado toda la vida de Celeste tomando decisiones que lo mantuvieran disponible para ser su padre. Eso no iba a cambiar. Pero algo más iba a cambiar. Y tenía 4 meses para dejar que el plan tomara su forma definitiva. Regresó a casa en abril. Condujo desde la base aérea directamente a la casa de Carolina sin detenerse. Todavía en uniforme, con las maletas aún en la camioneta. Tocó el timbre. Cuando Carolina abrió, le dijo que estaba presentando una modificación en el juzgado familiar que le daría a él la custodia principal durante el año escolar, y que su abogado, le proporcionó el nombre, la dirección y la línea directa, ya estaba al tanto. Le dijo que lo ocurrido el 24 de diciembre estaba documentado, y que si Carolina o su madre querían impugnar la modificación, eran bienvenidas a presentar su caso ante un juez, quien lo escucharía de todos modos. Carolina intentó hablar. Omar no había terminado. Le dijo que Celeste no había hecho nada en sus 16 años más que existir, y que existir pareciéndose a su padre no era una falla que requiriera castigo. Le dijo que lo que había escuchado que ocurrió en ese porche en diciembre, a una niña que le decían que no era bienvenida en la casa de su propia familia porque tenía el rostro equivocado, era el tipo más específico de cobardía que había encontrado en una carrera que le había proporcionado bastantes datos comparativos. Le dijo que Gloria Ríos podía tener sus opiniones, pero que su hija ya no sería el precio a pagar por ellas. Luego se fue. Respondió a las llamadas de Carolina al 6º intento, le dio la información de su abogado por segunda vez y no volvió a contestar. La modificación judicial tomó 4 meses. La custodia principal durante el ciclo escolar pasó a Omar. Celeste empacó sus documentos, sus 3 cactus de la ventana y una caja de zapatos llena de cartas con matasellos extranjeros, y se mudó al departamento de él, a 3 cuadras de su nueva base. Se inscribió en una escuela mejor que la anterior. Le fue bien de inmediato, lo cual no sorprendió a nadie que la conociera. Llevaba consigo el número de teléfono de Liliana Flores. Lo había memorizado. Liliana no era el tipo de persona cuya participación requiriera un mantenimiento constante. Ella y Celeste simplemente se habían convertido en parte de la vida de la otra a través de un genuino aprecio mutuo. Se enviaban mensajes de texto. Celeste documentaba formaciones inusuales de nubes y los fracasos más espectaculares de la cafetería de su escuela. Liliana informaba sobre las posiciones de dormir cada vez más elaboradas de Güero y el progreso de su huerto de tomates. Celeste iba a la Casa Amarilla en los días festivos. Omar fue la primera Navidad después del cambio de custodia porque Celeste lo quería allí y porque, como él mismo se dijo, quería agradecerle a la mujer adecuadamente.
se sentó a la mesa de la cocina de Liliana con la misma seriedad que llevaba a todas partes, la observó desenvolverse en su propio espacio, directa, eficiente, sin prisas, discretamente divertida, y comprendió, sin necesidad de explicaciones, por qué su hija se había sentido atraída hacia ese lugar. Cuando Celeste fue a buscar a Güero para tomarle una foto, él le dijo a Liliana que, en una noche de diciembre, ella había hecho algo que él no había podido hacer, y que no tenía las palabras suficientes para expresar lo que eso significaba. Liliana le dijo que se detuviera, que había hecho lo que cualquier persona decente habría hecho, luego le sirvió más café y desvió la conversación hacia los vivos, porque era una mujer que no tenía paciencia para los sentimentalismos prolongados. A él le pareció completamente correcto. Él regresó cada Navidad. Con el tiempo, dejó de necesitar una invitación explícita. Celeste cumplió 20 años y se fue a la universidad en Monterrey con una beca académica para estudiar arquitectura. Le encajaba con una exactitud casi sospechosa. La disciplina de crear cosas que debían ser hermosas y soportar cargas simultáneamente, que no podían ser meramente estéticas, sino que tenían que justificarse a través de su estructura. Apelaba a todo lo que había sido forjado en ella durante una infancia en la que aprendió a mantenerse erguida bajo condiciones difíciles. Conoció a Isaac Valderas en un grupo de estudio durante el primer semestre de su segundo año. Era un estudiante de ingeniería mecánica de Guadalajara, de hombros anchos y tranquilo, con la cualidad específica de prestar total atención cuando alguien le hablaba en lugar de simplemente esperar su turno. Fueron amigos durante un año antes de que algo cambiara. Ambos cautelosos, a la manera de quienes han visto lo que produce el descuido. Y cuando finalmente cambió, cambió por completo. Omar lo conoció en la cena de Nochebuena. Le dio un apretón de manos a Isaac de una manera que comunicaba claramente que aquello era una evaluación en lugar de una formalidad. Y luego le tendió un cuchillo y le pidió que desuesara el pavó, porque en la casa de Omar Mendoza el lugar en la mesa se ganaba siendo útil, no solo por asistir. Isaac desuesó el pavó sin quejarse e hizo una broma razonable sobre integridad estructural en el proceso. La evaluación de Omar fue favorable, aunque esperó otros 6 meses antes de decirlo. Isaac le propuso matrimonio cuando Celeste tenía 22 años, en su propio departamento, sin espectáculo y sin público, solo una pregunta para la que se había estado preparando durante la mayor parte del año. Ofrecida directamente porque él era una persona directa y ella habría encontrado la ceremonia irritante. Ella dijo que sí, con la certeza particular de alguien que había pasado suficiente tiempo de su vida distinguiendo entre las personas que se quedaban y las que no. Llamó a Omar primero. Él se quedó callado un instante. Luego dijo, bien. Él había prestado atención. De eso se trataba todo. Llamó a Liliana en segundo lugar. Liliana dijo algo cálido y específico, y luego le dijo que esperaba un informe completo de las dimensiones del anillo porque ella tenía sus propias opiniones sobre la proporción. Celeste se rió y se las proporcionó. No llamó a Carolina. En los años transcurridos desde la modificación de la custodia, había lidiado con intentos periódicos de su madre, llamadas de cumpleaños con un día de retraso, una tarjeta de graduación firmada sin una sola palabra personal en ella. Algún almuerzo ocasional que Carolina reservaba y al que luego llegaba con esa energía ligeramente arrepentida de alguien que sabe que tiene una deuda atrasada, pero aún no ha calculado el tipo de cambio. Celeste asistía a esos almuerzos. No era cruel. Simplemente no le daba a Carolina acceso a sus habitaciones interiores, a las cosas que importaban, a las verdaderas noticias, a la lista de personas a las que llamas primero. Esa lista tenía un orden. Había sido determinado por 6 años de pruebas, no por la biología. La boda estaba planeada para junio, dentro de 14 meses. El lugar era un patio con jardín que Celeste había visitado 5 veces antes de aprobarlo. Específicamente porque las proporciones del arco de piedra eran estructuralmente satisfactorias y la luz de la tarde daba en la pared en un ángulo que hacía que todo el espacio se sintiera más cálido de lo que era. Ahora tenía opiniones sobre la luz. Se las había ganado a pulso. Noemí Valderas, la hermana de Isaac, que había asumido el papel de mejor amiga durante 2 años con la facilidad orgánica de alguien que encaja correctamente desde el principio, se sentó frente a Celeste en una cafetería a los 6 meses de la planeación y le preguntó. Con la franqueza de alguien que se lo había ganado, si Carolina iba a estar en la invitación. Celeste se quedó callada durante un buen rato.
Dijo que lo había pensado. Dijo que no odiaba a su madre, que el odio era un combustible muy caro y había encontrado mejores usos para esa energía. Dijo que Carolina había tomado decisiones. Se había quedado en el pasillo. Había elegido el camino de menor resistencia cada vez que se le presentaba, y el camino de menor resistencia tenía un costo, y Celeste había sido quien lo pagó durante años, y ya había tenido suficiente. Dijo que había un nombre que había estado considerando para la invitación, y no era el de su madre. Noemí esperó. Celeste dijo, Liliana fue quien se sentó a mi lado. No hizo preguntas. No necesitó la historia. Simplemente me sostuvo la mano. Miró su café. No puedes ignorar a alguien cuando te necesita y luego poner tu nombre junto al suyo en el altar 6 años después. No puedes no hacer nada y luego llevarte el crédito por la persona en la que se convirtió. Las invitaciones fueron diseñadas, impresas en cartulina gruesa color crema y enviadas por correo. Decían, el señor Omar Mendoza y la señora Liliana Flores solicitan el honor de su presencia en el enlace matrimonial de su hija Celeste Ana Mendoza. Carolina no estaba en la invitación. No se le envió ninguna invitación a Carolina. Omar leyó la prueba de impresión un jueves por la noche en la mesa de su cocina, con sus lentes de lectura puestos y el café enfriándose. La leyó una vez, luego otra. Llamó a Celeste. Le dijo, ¿estás segura? Ella respondió, sí. Él dijo, muy bien, entonces. Se quedó sentado unos minutos después de colgar. El departamento estaba en silencio. Pensó metódicamente, de la misma manera en que analizaba todo, en un porche en diciembre, en una llamada por teléfono satelital en la oscuridad, y en una mujer que había abierto la puerta de una casa amarilla sin pedir explicaciones. Pensó en cada llamada dominical a las 7, en cada carta con matasellos extranjero, en cada audiencia por la custodia, en cada pequeño acto de estar presente que se había acumulado en una vida de la que estaba genuinamente orgulloso. Pensó, así es como termina. No con una confrontación, no con un discurso, sino con una invitación que incluía 2 nombres y excluía a uno. Con el simple recuento de quien había estado ahí. Dejó la prueba de impresión, terminó su café y volvió al trabajo. La boda fue un cálido sábado de junio. El jardín atrapó la luz de la tarde exactamente como Celeste lo había calculado. Omar acompañó a su hija hacia el altar vistiendo su uniforme de gala, no como un espectáculo, sino porque era quien él era, y hace algunos años había decidido que quien era se había ganado el derecho de portarse con orgullo. Liliana Flores se sentó en la primera fila del lado de la novia, con un vestido azul oscuro y las manos entrelazadas en el regazo, tan compuesta como alguien que ha aceptado la buena fortuna sin necesidad de fingir sorpresa ante ella. Isaac Valderas lloró en el altar. Omar lo vio y lo archivó como un crédito permanente en la cuenta del hombre. Celeste estaba de pie en el altar con la expresión que siempre llevaba cuando estaba absolutamente segura, tranquila, viendo más de lo que mostraba. Y Omar la miró, reconoció cada parte de ese rostro y sintió algo para lo que no tenía una palabra precisa, algo que era, en parte, el duelo por los años que habían sido difíciles, y en parte, la completa y rotunda satisfacción de saber que habían llegado hasta allí a pesar de todo. Hizo un brindis que fue breve, específico, y tal como se lo habían pedido, genuinamente divertido en 3 momentos distintos. Lo terminó diciendo que su única cualificación para la paternidad había sido estar presente, y que estar presente había resultado ser suficiente. Miró a Celeste cuando lo dijo. Ella le devolvió la mirada. La habitación sostuvo el peso de aquello que no necesitaba ser añadido. Liliana estaba en la mesa principal. Fue presentada como familia, porque lo era. Carolina se enteró 3 días antes de la boda. La noticia llegó a través de una conexión secundaria, un conocido en común que había ido a la misma universidad que la excompañera de cuarto de Celeste, uno de los muchos lazos sociales difusos que persisten en una era donde todo se fotografía y se comparte. Celeste había publicado una foto de la invitación un miércoles, enmarcada en su escritorio, con la luz de la tarde sobre ella y una descripción que simplemente decía, casi es la hora. La invitación era legible en la imagen. Carolina la miró durante mucho tiempo. Observó los 2 nombres que aparecían en ella. No reconoció a Liliana Flores de inmediato, pero luego lo hizo. Un vago recuerdo de hace años salió a flote.
Celeste mencionando algo brevemente durante la transición de la custodia sobre una mujer de una iglesia. Carolina había estado a punto de salir a alguna parte. Había escuchado a medias. No había hecho ninguna pregunta para saber más. Se sentó pesadamente en su cocina. Arturo estaba en la otra habitación. Su madre llamó esa tarde y Carolina no dijo nada útil porque no había nada útil que decir. Tomó su teléfono. Llamó a Celeste a las 10 de la mañana. Volvió a llamar al mediodía. Llamó desde su propio número, luego desde el de Arturo y después desde el número que le pidió prestado a una amiga. Dejó 12 mensajes de voz. Envió mensajes de texto en párrafos completos y luego en una sola línea. Envió un mensaje que decía, por favor. Envió otro que decía, soy tu madre. Envió uno a las 11 de la noche que decía, sé que aún puedo ir. Dime dónde. Puedo estar ahí. 47 llamadas en 3 días. Ninguna fue contestada. Ningún mensaje de voz fue escuchado. Cada uno fue a parar al mismo lugar silencioso donde las decisiones de Carolina se habían estado acumulando durante años, sin ser reconocidas. Gloria Ríos manejó la crisis de su hija con la competencia inquieta de alguien acostumbrado a gestionar las consecuencias sin examinar jamás su origen. Le dijo a Carolina que dejara de llamar. Dijo que Celeste claramente estaba haciendo una declaración y que dignificarla con desesperación estaba por debajo de ellas. Dijo otras cosas que estaban disfrazadas de sabiduría y eran estructuralmente la misma lógica que siempre había aplicado, que los sentimientos de algunas personas eran daños colaterales aceptables cuando se equilibraban contra la comodidad de la familia. Que existían límites y debían mantenerse. Que no se podía esperar incluir a todos simplemente porque querían ser incluidos. Nunca, ni por un instante, había entendido que la persona a la que había excluido era quien estaba pagando el costo. Había mirado a una niña de 16 años con el rostro de su padre y había decidido que era un obstáculo. Nunca levantó la vista lo suficiente para ver lo que realmente estaba mirando. Omar Mendoza condujo a casa después de la recepción a las 9:30 de la noche. Había comido bien, hablado bien y bailado mal por petición específica de Celeste, lo cual había cumplido sin quejarse porque ella se lo había pedido y él le negaría muy pocas cosas. Había visto a su hija y a su esposo moverse por la recepción con la sencilla claridad de dos personas que habían tomado la decisión correcta, y se había sentado en la mesa principal junto a una mujer de una casa amarilla. Quien le entregó una segunda copa de champaña sin hacer comentarios cuando la primera se vació. Llegó a un departamento limpio. Se sirvió 2 dedos de un whisky que había estado guardando para algo que valiera la pena, y se sentó junto a la ventana en la oscuridad a beberlo. Pensó en lo que había costado. Los despliegues militares, las audiencias de custodia, las llamadas telefónicas desde zonas horarias terribles, los años de estar presente sin reconocimiento ni agradecimiento. Haciendo el trabajo de ser padre a través de distancias que a hombres de menor carácter les habrían dado permiso para renunciar. Pensó en el 24 de diciembre de hace 6 años, cuando él estaba a 11,000 kilómetros de distancia y no había nada que pudiera hacer, y una desconocida con hilos grises en el cabello lo había hecho en su lugar. Pensó en la invitación. 2 nombres, los 2 nombres correctos. Pensó en las 47 llamadas sin respuesta. No era un hombre que celebrara el dolor ajeno. Era, sin embargo, un hombre que entendía las consecuencias. Entendía que algunas cuentas tardaban años en saldarse y que, cuando lo hacían, no era de forma dramática. No hubo confrontación en el jardín, ni un discurso, ni un momento en el que mirara a Gloria Ríos a los ojos y le diera un sermón sobre la justicia. Solo hubo una boda que se celebró sin ellas, una hija que había sabido a quién llamar primero y la silenciosa verdad estructural de que te conviertes en la persona que demuestras ser al estar presente. Él había estado presente. Terminó su whisky. La noche de verano era ordinaria y perfecta. Se fue a dormir. Por la mañana, había un mensaje de Celeste. Era una foto tomada en la recepción. Omar, Liliana, Celeste e Isaac en la mesa principal. Todos ellos a media carcajada riéndose de algo. La descripción decía, nos veíamos bien. Él la miró durante mucho tiempo. Luego le respondió, así es. Dejó el teléfono y empezó a preparar el café. Afuera, el mundo seguía su curso sin exigir nada de él el día de hoy.